estar hablando hoy de un tema que es interesante, por lo menos para mí lo es, y lo he compartido con algunos amigos ministros, y sé que también para ellos es un tema que es interesante, también importante, eh, y tiene que ver con, ¿verdad? Las estadísticas de cómo se encuentra, cómo se ve el ministerio en este tiempo. Y es algo que, ¿verdad? Todos los que están en el ministerio, pues le afecta, ¿verdad? Claramente. Eh, y nosotros queremos, ¿verdad? De alguna manera eh, compartir estos datos con ustedes para que podamos todos, ¿verdad? Los que están en el liderazgo, en el ministerio, de alguna forma, pues estar, ¿verdad? Atentos y al tanto de esta situación, ¿verdad? ¿Qué cosas están afectando al ministerio en términos generales? Eh, Porque ciertamente, ¿verdad? Estamos en un tiempo en que no podemos darnos el lujo, ¿verdad? De ser afectados de muchas maneras cuando no tenemos una visión correcta de qué es lo que tenemos que hacer. El grupo Barna hace unos años hizo un estudio sobre el ministerio, entrevistó a una serie de pastores sobre cómo ellos se sentían, cómo veían el ministerio, etcétera. Y quiero compartir esa data con ustedes porque me parece que es importante porque en los últimos años yo he estado trabajando con muchas personas en el ministerio, en el liderazgo, tanto, ¿verdad? También a nivel secular, que han tenido ciertos problemas de salud física y mental por el exceso de trabajo. Muy bien, primero vamos a hablar del burnout ministerial. El burnout ministerial no es otra cosa que ese cansancio extremo que a veces padecen las personas cuando están, ¿verdad? Trabajando más de lo que deben, que le están dando muchas horas ¿verdad? A lo que están haciendo. Y fíjese qué interesante que los ministros que se entrevistaron en este estudio que dijeron estar pasando por un momento de cansancio extremo y de mucha presión por el ministerio, eh, el 75% dijeron que llegaron a tener apatía por el ministerio. ¿Qué es apatía? Pues mira, apatía es que no tengo mucho interés, que de verdad hay días que me levanto y no quiero hacer esto. Y es algo que el 75% de los ministros que fueron entrevistados, ¿verdad? Dijeron haber estado pasando por esta situación. Lo otro también que se expresa aquí es que el 63% de los ministros entrevistados dijeron que estaban pasando por un momento de estrés a causa del ministerio. Eso quiere decir, ¿verdad? Que no se sentían bien, que estaban sintiéndose muy, muy oprimidos o muy presionados por el trabajo ministerial y el 55% dijeron que se sentían sobrecargados de trabajo en el ministerio. Y esta última parte para mí es importante porque he visto, ¿verdad? Como dije, en estos últimos años he estado trabajando y ayudando a personas que están teniendo diversas situaciones en el ministerio. Y una de las cosas que he visto es que le dedican tantas horas y tantas horas y tantas horas al ministerio que eh, se sienten que la carga ya es imposible de llevar. Yo he trabajado con personas que están padeciendo o que han padecido de insomnio, de depresión, de ataques de ansiedad, porque entienden que las expectativas o que las exigencias o las presiones que tienen a causa del trabajo ministerial son demasiados y que no lo pueden manejar. También quiero decir algo y quiero saludar al apóstol Tony Rivera, un gran amigo y ministro de acá de Puerto Rico. Saludos, Tony. También quiero también, ¿verdad? Por lo menos poner, ¿verdad? De una manera clara que muchas veces somos nosotros los ministros los que nos ponemos esa presión y comenzamos a sobrecargarnos nosotros de trabajo. Se supone que nosotros, ¿verdad? Elijamos líderes que tomen ciertas responsabilidades y que nos alivien un poco más la carga. Eso lo vemos en la Biblia cuando los apóstoles designaron a un grupo de diáconos para que esos diáconos hicieran cierto trabajo y que ellos pudieran, ¿verdad? Dedicarse a aquello que Dios los había llamado a hacer. Otra gráfica que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Como dije, esto es un informe de Barna Group. Barna Group es un grupo, ¿verdad? Una empresa muy prestigiosa en los Estados Unidos que hace diversos estudios y encuestas y, ¿verdad? Tiene un corte cristiano, así que ellos también hacen muchos estudios y encuestas basado en el ministerio.
Voy ahora a compartir de nuevo la pantalla para mostrarles algo más, ¿verdad? Otras características, o digo, bueno, otras estadísticas muy interesantes que me parecen a mí que es importante que también ¿verdad? Las podamos ver. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver esto porque me parece también, como dije, que es muy, muy importante. El estrés en el trabajo pastoral, hablando de los desafíos del ministerio, ¿verdad? El estrés en cuanto al trabajo pastoral dice que el 56% de los pastores entrevistados dijeron que se sentían con mucho estrés a causa del trabajo pastoral o ministerial. El 43% dicen que han tenido o tienen un sentido de soledad y de aislamiento. Y esto sí, yo lo he visto, ¿verdad? Con bastante regularidad. Hay una percepción que a mi juicio es muy equivocada sobre lo que es, ¿verdad? La amistad en cuanto al pastorado. Y es que muchos pastores dicen que no pueden tener amigos. Y eso, ¿verdad? Es algo que nosotros no debemos tomar por cierto. Hay personas que sí pueden ser buenos amigos, hay personas en las que uno como ministro puede confiar. Yo tengo personas en las que confío, con las que puedo hablar con plena libertad. Y obviamente cuando buscamos en el lugar correcto y buscamos a la gente correcta, vamos a tener personas con las que sí podemos hablar y podemos ser nosotros mismos y podemos abrir y derramar nuestro corazón con esas personas. También el 38% dice que parte de los desafíos del ministerio son las divisiones y eso, pues obviamente todos los que hemos estado en el ministerio sabemos que esto es una gran realidad. Las divisiones, personas que se levantan y quieren, ¿verdad?, hacer daño al ministerio es una realidad con la que todos los ministros viven continua y constantemente. También no estoy satisfecho con el efecto del ministerio en mi familia. El 29% dice, o por lo menos dijo, que los efectos del ministerio en su familia no son muy satisfactorios. Sabemos también que muchas personas le ponen una presión que no deben poner a la familia pastoral. Yo siempre he dicho, y obviamente, ¿verdad? Lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir, que eh, la familia pastoral, la familia de un ministro o de una ministra, o de alguien, ¿verdad? Que acepta un llamado, son víctimas de ese llamado. Por lo regular, uno no consulta con la familia. Dios nos llamó, aceptamos el llamado y arrastramos a nuestra familia con nosotros. Así es que el ponerle una presión indebida, y cuando digo, ¿verdad?, indebida, me refiero a que nosotros, ¿verdad?, hagamos que la familia pastoral eh, se comporte igual, que le pongamos esa presión. Yo siempre recuerdo, no, tú eres hijo de pastor, escucharlo tantas veces, tú eres hijo de pastor, no te puedes comportar así. Es algo que nosotros, ¿verdad? No debemos practicar y que nosotros como ministros tampoco debemos permitir. Así que vamos a ver otra, ¿verdad? Otra de las muchas estadísticas. Dice, no estoy optimista con el futuro de mi iglesia. También he escuchado eso, el 29%. El otro 29% dice, mi visión de la iglesia choca con la visión del liderazgo. Esto tiene que ver mucho también con la cuestión de la división. Muchos líderes o muchas personas que llegan al liderato de la iglesia comienzan a chocar con la visión del pastor. No podemos perderle perspectiva que quien Dios le dio la visión fue el pastor. Y pues mira, si es el pastor el que tiene la visión, vamos a seguirla. Puede ser que no estemos de acuerdo con algo, no, ¿verdad? No tenemos que pensar exactamente igual, pero ciertamente tenemos que, ¿verdad? Como parte de la lealtad que supone que practiquemos, nos alineemos con esa visión pastoral. También un 24% dice, mi iglesia está en declive y es una percepción que tienen algunos pastores, ya que piensan, ¿verdad? O perciben que la iglesia no está creciendo, no está desarrollándose como ellos esperaban que se desarrollara o como debería estarse desarrollando. También otras estadísticas, no estoy satisfecho con mi ministerio. He escuchado también eso. Yo creo que todos los ministros en algún momento nos hemos planteado si somos la persona correcta para estar ejerciendo el ministerio. Así que un 22% de los pastores encuestados dijeron que no se sentían satisfechos. El 21% dijo, no me siento respetado por mi congregación. Eh, yo hablaba con un ministro muy amigo hoy y decía que estamos en una época ¿verdad? De la historia
de la humanidad y de la iglesia, donde muchas personas no se comprometen con nada ni con nadie y no echan raíces, no practican la lealtad ni la gratitud. Así que yo estoy en este lugar mientras yo me sienta cómodo. En el momento que yo no me sienta cómodo, me paro y me voy y ahí se acabó el evento. Eso es una realidad que hoy estamos viendo en la iglesia. Por ahí está Gloria Pla, Dios te bendiga, prima, alguien que conozco y hermana en la fe y fuimos compañeros de trabajo. Un abrazo para ti, Gloria. Eh, no me siento apoyado por mis líderes, un 12%. No tengo lo que se necesita para ser exitoso en el ministerio. Es algo que todos nos hemos planteado alguna vez cuando nos sentimos frustrados, un 12%. Me siento llamado a hacer otras cosas fuera del pastorado, un 10%. He experimentado una crisis de fe, un 6%. Y el ministerio no era lo que yo esperaba, otro 6%. Así que vemos algunas estadísticas interesantes. Yo creo que, como dije ahorita, en algún momento todos nos hemos planteado que si esto no era lo que yo esperaba, hemos experimentado alguna crisis de fe. Como dije, seré yo la persona correcta para hacer esto, etcétera. Así que yo creo que eso es parte de lo que nosotros en algún momento nos hemos planteado. Eh, otro dato interesante viene con, ¿verdad? Con lo que acabo de decir también. En términos generales, en el overall, el 60% de los pastores encuestados dijeron que en algún momento haber dudado de su fe. Y una tercera parte de los pastores encuestados han considerado renunciar al ministerio. Y yo creo que la renuncia al ministerio ha pasado por la cabeza de mucha gente muchas veces, aunque nunca lo verbalicen, porque claro está, ¿verdad? Uno ama al Señor y uno ama mucho el ministerio y el llamado y no respeta lo que Dios nos ha, ¿verdad?, encomendado a hacer, y es muy difícil en ocasiones tomar este tipo de decisiones, pero yo creo que esto ha pasado por la cabeza de más de una persona en más de una ocasión. También algo que me pareció súper interesante, y esto sí les puedo decir yo, que yo doy fe de ello, es que pastores en términos generales no buscan consejería, no buscan este tipo de ayuda emocional por diversas razones. Obviamente, ¿qué va a pensar la iglesia si yo busco ayuda? ¿Qué va a pensar la gente si se enteran que yo estoy con un consejero o un psicólogo, verdad? Eso es algo que siempre está ahí en el tintero. Pero me parece interesante que el 52% de los pastores encuestados o entrevistados no procuran ayuda emocional. Como dije, yo he trabajado y he atendido personas que en el ministerio que han padecido de ansiedad, depresión, insomnio crónico. Y esto pues obviamente es algo que a mí me preocupa porque al no buscar ayuda emocional, porque hay también una percepción equivocada que la oración lo resuelve todo, y si bien es cierto que tenemos que orar, si bien es cierto que tenemos nosotros que obviamente orar, buscar la palabra, leerla, buscar a Dios, y que Dios interviene en muchas áreas de nuestra vida o en todas, pero ciertamente el diseño de Dios es que nosotros nos relacionemos. La Biblia dice que, que debemos exhortarnos los unos a los otros, y cuando habla de exhortarnos, habla de aconsejarnos, habla de motivarnos, ¿verdad? Y de levantarnos, y es importante que entendamos que buscar ayuda no es ningún problema. El 37% dice que no necesita consejería. Yo puedo dar fe de esto porque en una ocasión yo quise comenzar un proyecto en Puerto Rico de ayuda a los ministros, que iba a ser totalmente anónimo, o sea, nadie se iba a enterar. Simplemente usted tenía una situación, usted escribía a través de una página que estábamos en proceso de desarrollar, y las personas, ¿verdad? Ese ministro iba a ser atendido por alguien de manera confidencial. Y cuando hicimos una encuesta o intentamos hacer una encuesta para ver qué pensaban los pastores sobre este proyecto y cómo ellos lo veían, y si ellos, ¿verdad?, entendían que iba a ser de ayuda, más del 80% de las pastores o ministros entrevistados dijeron que era un recurso que ellos no utilizarían porque ellos oran y Dios los ayuda. Así que, ¿verdad? Muchos piensan que no la necesitan. Yo puedo decir que hay personas que sí la necesitan, y a veces cuando la buscan es demasiado tarde. Otro dato interesante en esta encuesta es que el 18% de los pastores o ministros entrevistados dijeron que en algún momento habían tenido ideación suicida. Esto quiere decir que en algún momento habían pensado en quitarse la vida. Vemos, ¿verdad? De vez en cuando algunos eh, reportajes, ¿verdad?, donde habla de pastores que se han quitado la vida, y esto realmente es triste. Para mí es una gran tragedia, además de la pérdida de vida y cómo se afecta a la familia. Es una gran tragedia en que estemos en una situación donde no nos sintamos bien emocionalmente, hayamos decidido no buscar ayuda.
En otros datos, pues, frecuencia con la que los pastores buscan ayuda profesional, pues mire, un mentor personal, el 13% dijo haberlo buscado en algún momento. Un consejero espiritual, un 13%, consultor profesional, un 11%, un consejero, 8%, un mentor profesional, un 5%, un coach de vida, un 4%, y el 65% dijo que nunca buscan apoyo profesional para aquellas cosas que ellos puedan necesitar. Lamentablemente, muchos piensan que no necesitan nada. Así que para mí, ¿verdad? Esto también es preocupante, que un 65% de los pastores encuestados dijeron que nunca habían buscado apoyo profesional, ¿verdad? Y obviamente sabemos por qué es que creen que no lo necesitan. En cuanto al sistema de apoyo de los pastores, el 50% dice que recibe algún tipo de apoyo espiritual, ¿verdad? Y eso lo tenemos con mentores, padres espirituales, como le llaman algunos, coberturas, etcétera. Eso está ahí. ¿Verdad? Hay un 50% que sí tiene algún tipo de apoyo espiritual. Un 38% dice que habla con alguien sobre sus emociones y salud mental. 38%. El 24% dice que se reúne de vez en cuando o frecuentemente con un mentor espiritual y el 12% dice que se reúne con un consejero. Si vemos la parte que tiene que ver con las emociones, dice que habla con alguien de sus emociones y su salud mental, no con un profesional, sino que el 12% dice que en algún momento buscó ayuda profesional en cuanto a consejería. Por esto también el pastor Carlos Arrosado. Carlos, Dios te bendiga mucho, de República Dominicana, aunque es boricua. Vamos a ver otros números interesantes. El 70%, estadísticas sobre la salud emocional, la familia y la moralidad de los pastores. Dice que el 70% de los pastores encuestados dijeron tener una autoestima más baja ahora que están en el ministerio que cuando entraron al ministerio. Esto tiene, ¿verdad? Pudiera tener una explicación y esta explicación pudiera ser que como las expectativas que tal vez tenían sobre el ministerio y la respuesta de la congregación hacia ellos, eso, ¿verdad? No es la que ellos esperaban, pues eso puede incidir y puede afectar la autoestima de las personas. El 70% también dijeron que tienen una lucha constante contra la depresión, ¿verdad? Contra la tristeza y la frustración. Esto es algo que también debe ser, ¿verdad? No tomado muy a la ligera, porque ciertamente, ¿verdad? Una tristeza continua o depresión, un estado depresivo, puede llevar a las personas a tener pensamientos suicidas. El 50% de los pastores se siente tan desanimado que dejaría su ministerio si pudiera, pero no puede encontrar otro trabajo. Así que algunos se mantienen también en el ministerio porque no tienen otra cosa que dedicarse y tienen que mantenerse ahí para poder subsistir. El 80% de los pastores cree que su ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias y el 33% dijo que era un peligro absoluto para sus familias. Como dije ahorita, los ministros no deben dejar que el ministerio ponga presión indebida ni al ministro y mucho menos a su familia. Yo siempre le decía a la gente, si usted quiere ponerle presión a alguien, póngame presión a mí, porque aquí el pastor soy yo, el del llamado soy yo, y mi familia no tiene nada que ver con esto en el sentido de lo que usted espera de mí, espero lo de mí, no lo espere de los demás. La pastora Gladiani, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí, qué bueno. El 77% de los pastores sienten que no tiene un buen matrimonio y obviamente esto tiene que ver mucho por el tiempo que a veces se le dedica a las horas y los días al ministerio y se descuida la parte matrimonial, la parte de familia y obviamente eso siempre es peligroso. El 80% de los cónyuges de los ministros se sienten excluidos y pocos apreciados en su iglesia. También esto pasa con bastante regularidad. ¿Quién es el pastor o la pastora principal? ¿Verdad? Se mantiene como el centro de todo, ¿verdad? Porque es quien lleva la carga mayor de la visión. Y hay personas dentro de la iglesia, incluyendo algunos líderes, que tienden a no respetar al esposo o la esposa del pastor o la pastora principal, porque pues si no es el pastor quien me lo dice, yo no tengo por qué obedecer a nadie más, ni seguir, ¿verdad? Ni respetar, ni tener ese nivel de respeto. Y es importante que todos entendamos, como dije ahorita, cuando alguien es llamado al ministerio, arrastra a su familia con ellos. Y cuando digo arrastra, no lo tome a mal. Es que pues uno aceptó el llamado y la familia pues está ahí con uno y siguió a uno ¿verdad? Apoya y trabaja con uno, pero ellos no son los del llamado y no son los de la presión. Así que hay que apreciar, ¿verdad? También ese estatus o, ¿verdad? O ese apoyo que la familia pastoral da a quien sea el pastor o la pastora principal,
porque sin ese apoyo esa persona no podía seguir hacia adelante. Esa persona se rendiría, ¿verdad? Porque a veces las presiones que trae el ministerio son tan fuertes que son llevadas a la casa y si la gente que está en la casa no apoya al ministro, la iglesia, el ministerio, pues obviamente, y ese ministro cae derrotado. Así que es bien importante respetar. Está la pastora Evelyn Ortega, Dios te bendiga, Evelyn, Dios te bendiga mucho. El 41% de los pastores muestra problemas de ira en el matrimonio, y esto fue reportado por los cónyuges de estos ministros. Perdón. Así que las frustraciones de la iglesia son llevadas a la casa y a veces pues el coraje, la ira explota en la casa con la gente equivocada. Por eso es importante eh, sanar las heridas, sanar los corajes y las frustraciones antes de llegar a la casa, porque a veces somos heridos por alguien y sangramos sobre la persona equivocada. El 38% de los pastores está divorciado o en proceso de divorcio. Esto, recuerda que esto es de los pastores que fueron encuestados. Hay pastores que ya fueron divorciados por diversas razones, no necesariamente por el ministerio, pero el divorcio ha sido planteado durante el ministerio, tal vez en más de una ocasión. El 50% de los pastores admite haber usado pornografía y el 37% reporta comportamiento sexual inapropiado con alguien de la iglesia. Eh, Todo el mundo tiene que tener cuidado a qué se expone, y aunque lo que voy a decir no justifica la exposición a la pornografía ni nada de eso, sí tengo que decir que a veces la presión o el exceso de trabajo que tiene una persona comienza a buscar válvulas de escape para manejar esa presión o desconectarse de esa presión. Obviamente la pornografía y comportamiento sexual inadecuado no debería ser nunca ni una válvula de escape ni ninguna otra cosa, porque eso es un pecado y obviamente Dios no avala eso. Pero ciertamente cuando los ministros pueden tener una vida balanceada, se exponen menos a estos peligros que aquellos que no tienen una vida balanceada. El 65% de los pastores siente que su familia está en una casa de cristal, ¿verdad? Y esto es algo que he dicho ya varias veces hoy. Una casa de cristal es que todo el mundo tiene sus ojos puestos sobre ellos, así que se espera de ellos un estándar de comportamiento diferente porque es la familia pastoral. Pero no debería ser así, aunque a veces son los mismos pastores los que establecen ese estándar. No, recuerden que ustedes son mis hijos, no pueden comportarse de esa manera. Recuerden que ustedes, la familia pastoral, no pueden hacer esto. Y mire, gente, los niños son niños y los adolescentes son adolescentes. Eso no quiere decir que permitamos conductas inadecuadas, pero hay unos comportamientos que son, ¿verdad? Los propios de ciertas etapas del desarrollo humano que nosotros no podemos entonces, ¿verdad?, castrar emocionalmente o castrar un desarrollo de un niño o un adolescente simplemente por la presión del ministerio. Eso es algo que no debería suceder. El 53% de los pastores no sienten que el seminario o la universidad bíblica o donde se hayan preparado los preparó adecuadamente. Pues uno aprende mucho, hay mucha teoría aún en lo profesional, pero cuando uno entra, ¿verdad?, al campo de batalla, todo ese conocimiento, toda esa teoría hay que ponerla en práctica y a veces lo que uno ve de frente no es lo mismo que presentaron a uno en teoría, hay cosas más complejas, los seres humanos somos complejos, somos, ¿verdad?, hermosamente complejos y obviamente manejar las conductas y manejar las actitudes no es algo que ¿verdad?, se hace de manera fácil ni ligera. Por esta Inda Pérez, Dios te bendiga, Inda, que estuvimos compartiendo con un grupo allá de ministros y líderes en Panamá en el mes de enero. El 70% de los pastores no tiene a alguien a quien considera un amigo cercano. Lo dije bien al principio, debemos tener amigos. Yo he estado en lugares y he hablado con ministros y me dicen, no, los ministros no podemos tener amigos, no podemos confiar en nadie. Para mí eso es una tragedia personal porque Dios nos hizo para relacionarnos y yo tengo mis amigos. No son muchos los amigos bien cercanos, no son muchos las personas que la palabra amigo con todo su peso se la puedo aplicar. No son muchos, pero los hay. Y yo creo que si buscamos bien, vamos a encontrar a gente y gente correcta con la que nosotros podamos, ¿verdad?, abrir nuestro corazón y ser nosotros mismos cuando estamos en esos contextos. Y por último, sentimientos de soledad y aislamiento entre los pastores. Pues miren, en el 2015 el 14% de los pastores o ministros entrevistados dijeron que habían tenido algún sentimiento de soledad, perdón, o aislamiento. Mientras que el 28% dijo que a veces. Mire el contraste, cómo esto subió.
en el 2022. Se vuelve a entrevistar pastores en el 2022 y el 14% de frecuentemente subió a 18 y el 28% de a veces subió a 47%. Eso quiere decir que hay un gran número de pastores o de ministros que se sienten solos y aislados de una manera continua, ¿verdad? Eh, y esto, como dije ahorita, es algo que no debería estar sucediendo. Nosotros como ministros, especialmente los pastores, necesitan tener una vida balanceada. ¿Qué es una vida balanceada? Una vida balanceada es, usted le va a dedicar el tiempo que le tenga que dedicar al ministerio, pero también usted tiene que dedicarse tiempo a usted, tiene que dedicarle tiempo a su familia. Yo sé y dije hace poco en un lugar donde estaba hablando, perdón, que la palabra ocio es una palabra casi obscena dentro del ministerio. eh, y esto es algo que, ¿verdad? No debería, discúlpenme que me fui de aquí, ok. Esto es algo que no debería ser una palabra obscena para nadie, porque ciertamente necesitamos tiempo de descanso. El mismo Dios nos dio el ejemplo. Hizo todo en 6 días, en el séptimo día descansó. La pregunta es, ¿Dios necesitaba descansar? No, solamente Dios quería enseñarnos que una vida balanceada es importante. Yo creo que Dios no nos llamó a morirnos en el altar. Nosotros los ministros no somos el objeto del sacrificio, como les digo yo, sino Dios nos llamó a cumplir con un propósito, debemos cumplirlo de una manera responsable. Y no es una manera responsable el cumplirlo cuando nosotros dedicamos el 100% del tiempo al trabajo ministerial y no dejamos tiempo ni para nosotros ni para la familia. Muchos ministros ya no están cultivando una relación íntima con Dios porque tienen tan poco tiempo para ellos sentarse, meditar, orar, leer la palabra. Solamente se lee la palabra cuando vamos a preparar un sermón o el mensaje, un estudio bíblico. El resto del tiempo estamos, como decimos aquí en Puerto Rico, apagando fuego, y eso no debería ser así. Así que quería compartir con ustedes estos datos, me parece importante. Y me parece importante que nosotros como ministros, como dije, seamos responsables con lo que Dios puso en nuestras manos. Moisés tenía una gran responsabilidad y tuvo que venir su suegro, que era pagano, a decirle, mira, tienes que comenzar a nombrar líderes para que baje tu carga de trabajo, de manera que tú puedas atender algunos asuntos que son más importantes, ¿no? Que son vitales, y dejar que otras personas manejen otros asuntos que tal vez no sean tan importantes o tan vitales. Yo creo que es algo que todos los ministros deben ¿verdad? Considerar y ponderar. Nosotros no debemos creernos que, ¿verdad? Llegar a la mentalidad de que si yo no lo hago, no está bien hecho, si yo no lo hago, no se hace. Yo creo que eso es un gran error que muchos ministros cometen. Tengo que decir algo también, me han llamado, ¿verdad? Ministros en algún momento a decir, mira, no sé qué hacer, tengo demasiado mucho trabajo, me siento agotado, me siento abacorado y no sé qué hacer. Digo, ¿y qué pasa con los líderes? No, los líderes no están haciendo realmente el trabajo que yo esperaba de ellos, y no sé qué más hacer. Y yo, pues mira, tienes que empezar a mover líderes, ¿no? Y a traer gente nueva que trabaje. Y me dijo, no, lo que pasa es que son gente buena, pero que es que están ocupados, que no tienen mucho tiempo. Pues mire, si usted tiene líderes, y me disculpan si esto va a sonar mal, si usted tiene líderes que no hacen su trabajo, usted tiene que comenzar a considerar a moverlo. Toda la gente que Jesús llamó estaba ocupada. Toda es toda. Toda la gente que Jesús llamó estaba trabajando. El hecho de que nosotros estemos tan ocupados que nosotros no podamos cumplir con la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos y un llamado que nos hizo, no nos va a eximir de rendir cuentas ante Dios. Si usted como pastor, como ministro, tiene gente que no puede cumplir con su trabajo, mire, hagan un time out, remuévalo, póngalos ahí, ¿verdad? Y que se sienten, que sigan recibiendo palabras hasta que ellos entiendan que tienen la capacidad o que tienen el tiempo para hacerlo. Y que entonces una vez tengan el tiempo, uno los vuelve y los pone en el lugar, ¿no? Pero no podemos nosotros permitir de ninguna manera, ¿verdad? Que sea el pastor o el ministro quien lleve el 100% de la carga mientras está todo el mundo ahí esperando que el pastor los llame, que los atienda, que los visite, que corra para aquí, que corra para allá, y que el pastor realmente no tenga tiempo para poder atender a la gente que Dios ha puesto sobre, ¿verdad? Bajo su responsabilidad. Por ahí está el pastor Abner Ramos, Dios te bendiga mucho, a mi hermano menor. Así que, gente, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que esto de alguna manera
les pueda servir estos datos. Si a alguien le interesa recibir esta información ya por escrito, déjenmelo saber, envíenme, escríbame por inbox. Si tiene mi número, testéme. Pero si a usted le interesa tener estos datos, con mucho gusto puedo compartir con ustedes. Recuerden que el éxito no es un accidente y que Dios nos ha traído a esta tierra con un gran propósito y para ser gente más que vencedora. Así que un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene.